Mientras yo la distraigo, tú vas hasta su casa y cambias las cerraduras. Esas palabras llegaron a mis oídos como un susurro venenoso en medio de mi almuerzo de cumpleaños. Fabiana, mi hija, estaba inclinada sobre la mesa, hablándole al oído a Gonzalo, su marido. Pensaron que no las escucharía por encima del murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos. Pensaron que estaba demasiado distraída cortando mi pastel de chocolate, sonriendo para las fotos que Adriana insistía en tomar desde todos los ángulos posibles. Pero yo sí escuché. Y lo más terrible no fue la traición en sí misma. Fue la naturalidad con la que lo dijeron. Como quien ordena café o comenta sobre el clima. Como si despojarme de mi hogar, de lo único que construí con mis propias manos durante 40 años, fuera algo tan simple como cambiar de canal en la televisión. Gonzalo asintió. Vi cómo sus ojos se desviaron hacia mí por una fracción de segundo, buscando confirmar que yo no había notado nada. Luego se levantó de la mesa con una excusa que ni siquiera registré en mi mente. Algo sobre ir al banco, sobre un trámite urgente, sobre volver pronto. Fabiana sonrió y me apretó la mano por encima del mantel blanco. Mamá, estás radiante hoy. 70 años y pareces de 50. Mentiras envueltas en halagos baratos. Lo vi alejarse por el pasillo del restaurante, sacar las llaves de su auto del bolsillo, mirar una vez más hacia nuestra mesa. Fabiana levantó su copa de vino como en un brindis silencioso. Un código entre ellos. Una señal de que todo estaba en marcha. 50 minutos. Eso fue lo que tardó en volver. Durante ese tiempo, Fabiana se dedicó a entretenerme con una dedicación casi teatral. Me mostró fotos en su teléfono de mis nietos, aunque los veo cada semana. Me preguntó sobre mi salud, sobre si había renovado mis medicamentos, sobre si necesitaba ayuda con las compras del mes. Cada pregunta era una distracción calculada, cada sonrisa una máscara perfectamente ensayada. Adriana, mi sobrina, también estaba en la mesa. Ella no sabía nada, eso era evidente. Hablaba animadamente sobre su nuevo trabajo, sobre un viaje que planeaba hacer a Cancún. Inocente y ajena a la obra de teatro que se representaba frente a sus ojos. Yo seguí el juego. Asentí, reí en los momentos apropiados, probé cada plato que trajeron. Por fuera era la abuela complaciente celebrando un año más de vida. Por dentro, cada segundo se sentía como una eternidad, cada minuto un recordatorio de que en ese preciso instante, alguien estaba intentando robarme todo. Pero había algo que Fabiana no sabía. Algo que Gonzalo descubriría muy pronto. Cuando finalmente regresó, su rostro lo decía todo. Entró al restaurante como un fantasma, con la piel tan blanca que parecía. Sus manos temblaban visiblemente cuando se agarró del respaldo de su silla. Tenía la frente perlada de sudor a pesar del aire acondicionado que mantenía el lugar fresco. Fabiana se levantó de inmediato, alarmada. ¿Qué pasó? ¿Por qué tardaste tanto? Gonzalo me miró. Luego miró a Fabiana. Luego volvió a mirarme a mí. En sus ojos había algo que nunca había visto antes, miedo genuino mezclado con incredulidad. Abrió la boca 2 veces antes de que las palabras finalmente salieran, entrecortadas y jadeantes. Algo salió mal. Tu madre. La casa. Se dejó caer en la silla como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. Fabiana se inclinó hacia él, urgente, tratando de mantener la voz baja para que Adriana y yo no escucháramos. Pero yo estaba atenta. Muy atenta. ¿Qué quieres decir con que algo salió mal? ¿Hiciste lo que acordamos o no? Fui hasta allá, Fabiana. Fui con el cerrajero que contrataste. Pero cuando llegamos... Hizo una pausa, pasándose las manos por el rostro en un gesto de desesperación absoluta. La casa ya no está a nombre de tu madre. Hay nuevos dueños. Gente que estaba adentro, viviendo ahí. Me mostraron los papeles. Todo legal, todo firmado ante notario. La venta se hizo hace 3 semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fabiana se quedó congelada, con la copa de vino a medio camino de sus labios. Vi cómo su cerebro procesaba la información, cómo sus ojos se movían frenéticamente tratando de encontrarle sentido a lo imposible. Luego, lentamente, su mirada se posó en mí. Yo seguía sonriendo. Tranquila. Serena. Tomé un sorbo de mi agua mineral y coloqué la copa sobre la mesa con delicadeza.
Adriana seguía hablando sobre sus planes de viaje, ajena completamente a la tormenta que acababa de desatarse en silencio frente a ella. Mamá. La voz de Fabiana era controlada, pero podía sentir la tensión vibrando debajo de cada sílaba. ¿Vendiste la casa? Sí, hija. La vendí. No había necesidad de mentir. No había necesidad de disculparme. Era mi casa. Mi propiedad. El resultado de 40 años de trabajo como enfermera en el Hospital General, de turnos nocturnos que destrozaron mi espalda, de sacrificios que ella nunca conoció porque yo me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba. ¿Cuándo? ¿Por qué no nos dijiste nada? Hace 3 semanas. Y no tenía por qué decirles nada. No necesitaba su permiso. Gonzalo seguía pálido, mirando alternativamente a Fabiana y a mí como si estuviera presenciando un accidente en cámara lenta. Fabiana, en cambio, comenzaba a recuperar el color en su rostro, pero no era el rosa natural de la salud. Era el rojo intenso de la furia contenida. Esa casa era nuestra herencia. Era lo único que nos ibas a dejar. Esa casa era mía, Fabiana. Mía. No tuya. No de Gonzalo. Mía. Las palabras salieron más firmes de lo que había planeado. Adriana finalmente dejó de hablar y nos miró a todos con confusión evidente en su rostro. Podía sentir las miradas de las mesas cercanas girando discretamente hacia nosotros. ¿Y se puede saber dónde piensas vivir ahora? La pregunta de Fabiana destilaba sarcasmo. ¿O acaso también vendiste tu futuro? Tengo un departamento nuevo. Más pequeño, más cómodo, más fácil de mantener. En un edificio con seguridad las 24 horas. Ya me mudé hace 2 semanas. ¿Y el dinero de la venta? Está en una cuenta de inversión. Bien resguardado. Generando intereses que me permitirán vivir con dignidad el resto de mis días. Fabiana se puso de pie tan bruscamente que su silla crujió contra el piso de madera. Gonzalo intentó detenerla colocando una mano sobre su brazo, pero ella se zafó con un movimiento brusco. ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Tienes idea de cómo nos has traicionado? La ironía de sus palabras hubiera sido cómica si no fuera tan patética. Ahí estaba, acusándome de traición, cuando apenas 50 minutos antes había enviado a su marido a robarme mi hogar. No traicioné a nadie, Fabiana. Protegí lo que era mío. Para entender cómo llegué a ese momento, sentada en un restaurante viendo a mi propia hija desmoronarse frente a mí, necesito regresar 42 años atrás. A cuando tenía 28 años y acababa de enviudar con una niña de 3 años en brazos. Roberto murió en un accidente de construcción. Una viga mal asegurada, un descuido de 5 segundos, y mi mundo entero se derrumbó. Me dejó sin nada más que deudas y una renta que vencía en 2 semanas. El seguro de la empresa tardó meses en procesarse, y cuando finalmente llegó, apenas alcanzó para cubrir el funeral y los gastos médicos que habíamos acumulado durante su agonía en el hospital. Recuerdo estar sentada en el piso de nuestra habitación alquilada, con Fabiana dormida en mi regazo, mirando los 3 billetes de $20 que quedaban en mi cartera. $60 entre nosotras y la calle. Conseguí trabajo como enfermera auxiliar en el Hospital General San Rafael al día siguiente. No tenía título, apenas había terminado la secundaria, pero la supervisora de turno vio algo en mis ojos. Desesperación, quizás. O determinación. Me puso a limpiar instrumentos y cambiar sábanas por $5 la hora. Fabiana creció en las salas de espera de ese hospital. Hacía sus tareas mientras yo terminaba el turno de noche. Aprendió a leer entre el olor a desinfectante y los pasillos blancos interminables. Cuando cumplió 8 años, ya sabía tomar mi orden del cafetín y llevarla hasta la sala de enfermeras sin derramar una gota. Yo trabajaba 16 horas al día. Turnos dobles. Triples cuando me los ofrecían. Cada $1 extra significaba un ladrillo más cerca de tener algo propio. Guardaba el dinero en una lata de galletas escondida debajo de mi colchón porque no confiaba en los bancos. En 3 años junté $1,200. Con ese dinero compré un terreno. Un pedazo de tierra sin servicios en las afueras de la ciudad, tan barato que el vendedor se rió cuando le pregunté si el precio era real. Señora, ahí no hay ni agua ni luz. Solo tierra y piedras. Me dio igual. Era mío. Contraté a un albañil que aceptó que le pagara por semanas.
Domingo tras domingo iba a ver cómo crecían las paredes de lo que sería nuestra casa. Fabiana me acompañaba con su muñeca favorita, sentándose sobre las pilas de ladrillos mientras yo discutía con el maestro de obra sobre cada centavo gastado. Tardamos 4 años en terminarla. 4 años de sacrificios que Fabiana nunca entendió realmente porque para cuando nos mudamos, ella tenía 12 años y solo recordaba vivir en cuartos de alquiler. Para ella, la casa era simplemente donde vivíamos. Para mí, era el resultado de sangre, sudor y noches sin dormir. Conseguí conectar la luz pagando sobornos que me dolieron en el alma. El agua llegó 2 años después, cuando finalmente el municipio extendió las tuberías hasta nuestra zona. Para entonces yo ya era enfermera titulada. Había estudiado por las noches, cargando libros al hospital, robándole horas al sueño que mi cuerpo necesitaba desesperadamente. Mi salario subió de $5 la hora a 9. Luego a 12. A los 40 años ganaba $15 por hora y trabajaba 60 horas a la semana. $900 al mes que se iban en comida, servicios, la secundaria privada de Fabiana porque yo quería que tuviera lo que yo nunca tuve. Ella nunca pasó hambre. Nunca usó ropa de segunda mano. Nunca tuvo que elegir entre cuadernos o zapatos nuevos. Yo me aseguré de eso, aunque significara que mis propios zapatos tuvieran agujeros en las suelas y mi uniforme de enfermera estuviera remendado en lugares que nadie veía. Cuando Fabiana cumplió 18 años y anunció que se casaría con Gonzalo, un vendedor de seguros que acababa de conocer, traté de razonar con ella. Espera, hija. Termina una carrera primero. Ten algo tuyo antes de atarte a alguien. Pero ella estaba enamorada, o lo que una chica de 18 años cree que es amor, y no hubo forma de convencerla. Les pagué la boda. $3,000 que había ahorrado para arreglar el techo de la casa, que goteaba cada vez que llovía fuerte. Pero era mi única hija y quería verla feliz, así que gasté cada centavo en un vestido blanco, un salón decorado y una comida para 120 invitados. Gonzalo resultó ser exactamente lo que parecía, un hombre mediocre con sueños grandes y capacidad pequeña. Vendía seguros cuando había clientes, y cuando no los había, que era la mayor parte del tiempo, vivía del salario de Fabiana, quien había conseguido trabajo como recepcionista en una clínica dental. Tuvieron 2 hijos. Mis nietos, a quienes amé desde el momento en que nacieron. Pero criar 2 niños con un solo salario era imposible, así que yo ayudaba. Siempre ayudaba. $50 aquí, 100 allá. Pagaba los útiles escolares, los uniformes, las consultas médicas cuando se enfermaban. Fabiana nunca dijo gracias. Simplemente extendía la mano y yo llenaba el vacío con billetes que representaban horas de mi vida que nunca recuperaría. Pero la casa siempre fue mía. Eso nunca estuvo en discusión. Estaba a mi nombre, pagada con mi sudor, construida ladrillo por ladrillo con mis propias decisiones y sacrificios. Hasta que Roberto murió. No mi esposo Roberto, que llevaba décadas bajo tierra. El hermano de Roberto, mi cuñado, quien había desaparecido de nuestras vidas cuando su hermano murió y solo reapareció 35 años después con un abogado y una demanda. Reclamaba que el terreno donde construí mi casa había sido comprado originalmente por su padre, el suegro que apenas conocí, que técnicamente nunca se había hecho una división legal de la herencia entre los hermanos, que por lo tanto, el 50% de esa propiedad le pertenecía a él. Apareció con papeles amarillentos, con sellos que parecían legítimos, con un abogado que hablaba con palabras técnicas diseñadas para confundir y asustar. Me exigió que vendiera la casa y le diera la mitad del dinero, o que le pagara $50,000 por su parte. $50,000 que yo no tenía. Pasé 2 años en tribunales. 2 años pagándole a un abogado con cada centavo que podía reunir. 2 años durmiendo 3 horas por noche, trabajando turnos extras para cubrir los honorarios legales que aumentaban cada mes como una enfermedad incurable. Fabiana durante ese tiempo se mantuvo extrañamente callada. No ofreció ayuda económica, no preguntó cómo estaba sobrellevándolo emocionalmente. Solo aparecía cada 15 días a preguntarme sobre el caso, sobre qué decían los abogados, sobre cuáles eran las probabilidades de que yo perdiera la casa. Ahora entiendo por qué preguntaba con tanto interés. El juez finalmente dictaminó a mi favor. Los papeles de Roberto eran falsificaciones toscas. El terreno había sido comprado legalmente por mí, con mi dinero, sin ninguna participación de la familia de mi difunto esposo. La sentencia fue clara,
La propiedad era 100% mía, sin ninguna deuda ni obligación hacia nadie. Pero el proceso me costó $32,000 en honorarios legales. Me costó 2 años de mi vida. Me costó mi salud, porque desarrollé presión alta por el estrés constante. Y me costó algo más valioso. Me costó ver la verdadera naturaleza de mi hija. Porque cuando el juez dictó sentencia y yo salí del tribunal llorando de alivio, Fabiana no me abrazó. No celebró conmigo. Me miró con algo en sus ojos que tardé semanas en identificar. Era decepción. Decepción porque yo había ganado. Porque la casa seguía siendo mía. Porque su plan silencioso de heredarla pronto se había desvanecido frente a un juez que reconoció la verdad. Los meses que siguieron a la victoria legal fueron extraños. Fabiana comenzó a visitarme con más frecuencia, pero sus visitas tenían un propósito que yo tardé en comprender completamente. Llegaba con Gonzalo los domingos por la tarde, siempre con alguna excusa, que los niños querían ver a la abuela, que pasaban por el rumbo, que hacía tiempo que no compartíamos una comida. Pero yo notaba cosas. Pequeños detalles que una madre aprende a detectar después de décadas de conocer a su hija. La forma en que sus ojos recorrían las habitaciones como inventariando cada mueble. Como Gonzalo preguntaba casualmente sobre el valor de la propiedad ahora que el barrio había mejorado. Las conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la sala. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, los escuché hablar en el patio. La ventana estaba entreabierta y sus voces llegaban con claridad. Tiene 70 años, Gonzalo. No va a vivir para siempre. Era la voz de Fabiana, cargada con una frialdad que me heló la sangre. Lo sé, pero no podemos simplemente esperar a que... Ya sabes. Gonzalo sonaba incómodo, como siempre que tenía que enfrentar realidades desagradables. ¿Por qué no? Es la herencia legítima. Soy hija única. Todo esto será nuestro eventualmente. Eventualmente no nos sirve. Los niños necesitan una casa más grande ahora. Necesitamos ese dinero ahora. Estamos pagando renta cuando podríamos estar viviendo aquí. Ya lo sé. Créeme que lo sé. Pero no puedo simplemente pedirle que me dé la casa. Acabamos de salir de un juicio donde peleo como leona para mantenerla. Entonces convéncela de que la venda y te dé el dinero. O de que la ponga a tu nombre. Dile que es para protegerla de futuros problemas legales. Hubo un silencio largo. Luego Fabiana habló de nuevo, y su voz era calculadora, pensativa. Podría funcionar. Pero tendría que hacerlo gradualmente. Primero convencerla de que viva conmigo unos meses, que la casa está muy grande para ella sola. Luego sugerirle que la rente mientras tanto. Y finalmente. ¿Y finalmente qué? Finalmente hacerla ver que lo más sensato es transferirla a mi nombre. Por su propio bien. Por su seguridad. Vertí el café con manos temblorosas. Cada palabra era una puñalada silenciosa. No era el hecho de que quisieran la casa lo que me dolía, era la manipulación, la frialdad con la que planeaban desarmarme pedazo por pedazo. Salí al patio con la bandeja de café y galletas, sonriendo como si no hubiera escuchado nada. Ellos también sonrieron. Tomaron sus tazas, hablaron sobre el clima y los nietos. Perfectos actores en una obra que yo acababa de descubrir que llevaba meses en cartelera. Las semanas siguientes confirmaron mis sospechas. Fabiana comenzó a hacer comentarios sobre lo sola que debía sentirme en esa casa tan grande. Mamá, tienes 4 habitaciones y solo usas una. ¿No te parece un desperdicio? Gonzalo mencionaba artículos que había leído sobre ancianos que sufrían accidentes en casas de 2 pisos. Las escaleras son peligrosas a tu edad, Dolores. Una caída y podrías terminar en el hospital. Ancianos. Esa palabra comenzó a aparecer con frecuencia en sus conversaciones. Como si mis 70 años me hubieran convertido automáticamente en alguien incapaz de cuidar de sí misma. Como si el hecho de tener canas y arrugas significara que mi cerebro había dejado de funcionar. Una noche, Fabiana llegó con una carpeta llena de folletos. Mira, mamá, investigué sobre residencias para adultos mayores. Lugares hermosos donde tendrías compañía, actividades, enfermeras disponibles las 24 horas. No necesito enfermeras. Yo soy enfermera. Pero te estás haciendo mayor. Y estos lugares son maravillosos. Mira tiene jardines,
salón de baile, incluso clases de yoga. ¿Y cuánto cuesta ese paraíso? Bueno, es una inversión. $4,000 al mes. Pero si vendes la casa, tendría suficiente para... No voy a vender mi casa para encerrarme en un asilo de lujo, Fabiana. Su rostro se endureció por una fracción de segundo antes de recuperar la sonrisa dulce y preocupada. No es un asilo, mamá. Es una comunidad. Y no estoy diciendo que lo hagas ahora, solo que lo consideres. Por tu propio bien. Por mi propio bien. Esas 4 palabras se convirtieron en el estribillo constante de cada conversación. Todo era por mi propio bien. Mudarme con ellos era por mi propio bien. Vender la casa era por mi propio bien. Firmar papeles que ni siquiera me dejaban leer completamente era por mi propio bien. Gonzalo intentó otro enfoque. Comenzó a hablarme sobre inversiones, sobre cómo el dinero guardado en una casa no generaba intereses. Podrías vender, invertir el dinero, y vivir de las rentas que te generaría. $600, $700 al mes sin hacer nada. Ya tengo mi pensión del hospital. $1,200 mensuales. Es suficiente. Pero con más dinero podrías viajar, darte gustos, disfrutar tu vejez. Vejez. Otra palabra que comenzaba a aparecer con demasiada frecuencia, siempre cargada con implicaciones de incapacidad, de necesidad de supervisión, de dependencia. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue una conversación que escuché por casualidad 3 meses antes de mi cumpleaños. Había ido a dejarle a Fabiana un suéter que había tejido para mi nieto menor. Toqué el timbre pero nadie respondió, aunque el auto de Gonzalo estaba en la entrada. La puerta estaba entreabierta, así que entré llamándolos. Sus voces venían del estudio. Hablaban por teléfono, en altavoz, con alguien que tenía un tono profesional y frío. Entonces lo que usted sugiere es que esperemos a que tenga un problema de salud que la incapacite temporalmente. Era la voz de un hombre mayor, probablemente un abogado. Exacto. Respondió Gonzalo. Un accidente, una hospitalización, algo que justifique que necesita ayuda para manejar sus asuntos. Y en ese momento, ustedes solicitarían tutela temporal, presentando evidencia de que la señora no puede tomar decisiones por sí misma. ¿Pero eso es legal?, preguntó Fabiana. Quiero decir, ella está perfectamente bien ahora. Lúcida. Independiente. Por eso dije temporalmente. Un juez podría otorgarles tutela por 6 meses, renovable según el estado de salud de su madre. Durante ese tiempo, ustedes tendrían poder legal para vender propiedades, manejar cuentas bancarias, tomar decisiones médicas. ¿Y si ella se opone? Si pueden demostrar que no está en condiciones de oponerse racionalmente, su objeción no tendría peso legal. Necesitarían evaluaciones psicológicas, testimonios de vecinos sobre comportamientos erráticos, ese tipo de cosas. Comportamientos erráticos que podríamos sugerir. Dijo Gonzalo lentamente. Yo no sugerí nada de eso. Pero digamos que si varios vecinos reportaran preocupaciones sobre olvidos, confusión, descuido personal, eso fortalecería su caso. ¿Y cuánto costarían sus honorarios? $5,000 por adelantado. Otros 5,000 cuando la tutela sea otorgada. 10,000 en total, que ustedes recuperarían fácilmente con la venta de la propiedad. Salí de esa casa sin hacer ruido, con el suéter todavía en mis manos y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Caminé las 4 cuadras hasta mi casa porque no confiaba en mis piernas para manejar. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, mirando las paredes que había visto construir ladrillo por ladrillo, pensando en cada sacrificio que había hecho para llegar hasta ahí. Y pensando en cómo mi propia hija estaba planeando arrebatármelo todo usando las mismas leyes que supuestamente deberían protegerme. No lloré. El llanto era un lujo que no podía permitirme. En su lugar, comencé a planear. Al día siguiente contraté a un abogado diferente. No le conté sobre la conversación que había escuchado, simplemente le dije que necesitaba proteger mis bienes de posibles conflictos futuros. Me recomendó varias opciones: un fideicomiso, una venta con usufructo vitalicio, o simplemente vender y reinvertir el dinero en algo más líquido y protegido. Elegí vender. La decisión de vender no fue fácil, pero fue necesaria. Esa casa representaba toda mi vida adulta,
Cada rincón guardaba recuerdos que dolían al tocar. La mancha de pintura en la pared del pasillo donde Fabiana había intentado dibujar mariposas a los 6 años. La marca en el marco de la puerta de la cocina donde medí su estatura cada cumpleaños hasta que cumplió 15 y se negó a seguir con esa tradición infantil. El jardín que había cultivado con mis propias manos, donde crecían las rosas que Roberto amaba antes de morir. Pero los recuerdos no pagan abogados corruptos. Los sentimientos no detienen a hijas ambiciosas. Contraté a una agente de bienes raíces que una compañera del hospital me recomendó. Se llamaba Emilia Guerrero, una mujer de unos 50 años con ojos astutos y una forma directa de hablar que me agradó inmediatamente. Señora Garza, esta propiedad vale entre 180 y $200,000 en el mercado actual. El barrio ha mejorado mucho en los últimos años. Puedo conseguirle un buen precio. Necesito que sea rápido y discreto. Emilia me miró con esa expresión que tienen las mujeres que han visto suficiente mundo para no hacer preguntas innecesarias. Entiendo. Problemas familiares. Podría decirse así. Lo he visto antes. Hijos que de repente se interesan mucho en el bienestar de sus padres cuando huelen herencia. No se preocupe, puedo tener esto vendido en 3 semanas si acepta un precio justo. ¿Cuánto? 185,000. Hay una pareja joven buscando en esta zona, tienen el dinero listo, solo necesitan encontrar la casa correcta. La suya encaja perfectamente. 3 semanas. Ese era el tiempo que tenía para desarmar 40 años de mi vida y empezar de nuevo. Para empacar cada objeto, cada fotografía, cada pedazo de mi historia en cajas que irían a un lugar que todavía no conocía. Hágalo. Firmamos los papeles esa misma tarde. Emilia me explicó cada cláusula, cada término legal, asegurándose de que entendiera exactamente lo que estaba haciendo. La venta sería en efectivo, sin financiamiento, lo que significaba que podría cerrarse en menos de un mes una vez que encontráramos al comprador adecuado. ¿Y dónde piensa mudarse?, preguntó mientras guardaba los documentos en su portafolio. Todavía no lo sé. Necesito encontrar algo pequeño, seguro, donde nadie sepa dónde estoy. Conozco un edificio en el centro. Apartamentos para personas mayores, pero no es un asilo. Son departamentos independientes con seguridad las 24 horas, cámaras, portero. Muchas enfermeras jubiladas viven ahí. Podría conseguirle uno de un dormitorio por $900 al mes. Puedo verlo hoy. Fuimos esa misma tarde. El edificio era moderno, de 6 pisos, con fachada limpia y un jardín pequeño pero bien cuidado en la entrada. El portero saludó a Emilia por su nombre. Claramente ella había traído clientes antes. El apartamento del 3er piso estaba vacío y olía a pintura fresca. Una sala pequeña con ventana hacia la calle, cocina integrada con electrodomésticos nuevos, un dormitorio lo suficientemente grande para mi cama y un armario, y un baño completo con barras de seguridad ya instaladas. Es perfecto. No quiere pensarlo. No hay nada que pensar. Lo tomo. Firmé el contrato de arrendamiento ese mismo día, pagué 3 meses por adelantado con el dinero que tenía ahorrado. $2,700 que dolieron sacar de mi cuenta, pero era una inversión en mi libertad. Durante las siguientes 2 semanas viví una doble vida. Por el día, seguía siendo la Dolores que Fabiana conocía, la madre disponible, la abuela complaciente, la mujer mayor que supuestamente necesitaba ayuda para todo. Por las noches, empacaba en secreto. Ropa, documentos importantes, fotografías, los pocos objetos de valor sentimental que no podía dejar atrás. Fabiana seguía visitándome, cada vez con más frecuencia. Siempre con Gonzalo, siempre con esa expresión de preocupación que ahora reconocía como completamente falsa. Me traían comida que yo no había pedido, se ofrecían a hacer reparaciones en la casa que no necesitaban hacerse, preguntaban constantemente sobre mi salud. Mamá, te ves cansada. ¿Estás durmiendo bien? Perfectamente, hija. Es que te noto distraída últimamente. Ayer me llamaste por teléfono y me dijiste lo mismo 2 veces. ¿De verdad? No lo recuerdo. Mentía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba creando su narrativa, documentando síntomas que después usarían contra mí. Cada visita era un registro mental de supuestos olvidos, confusiones,
señales de deterioro cognitivo que existían solo en su imaginación conveniente. Gonzalo tomaba fotografías. Pensaba que no me daba cuenta, pero lo veía sacar su teléfono y capturar imágenes del interior de la casa. Los muebles, las habitaciones, todo lo que después reclamarían como parte de la herencia familiar que debe preservarse. 2 días antes de que la venta se cerrara, Fabiana llegó con una propuesta. Mamá, Gonzalo y yo hemos estado pensando. ¿Qué te parecería si te vienes a vivir con nosotros unos meses? Solo para probar. Podrías quedarte en el cuarto de huéspedes, estarías acompañada, no tendrías que preocuparte por la casa. ¿Y qué pasaría con esta casa mientras tanto? Podríamos rentarla. Obtener un ingreso extra que te vendría bien. Yo me encargaría de buscar inquilinos confiables, de cobrar la renta, de todo. Tú solo tendrías que disfrutar de estar con tu familia. Era tan obvio que dolía. Una vez que estuviera viviendo con ellos, una vez que la casa estuviera rentada a nombre de Fabiana, sería cuestión de tiempo antes de que encontraran la forma de quitármela permanentemente. Un papel firmado aquí, una supuesta emergencia médica allá, y yo perdería todo sin siquiera darme cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Déjame pensarlo. No hay mucho que pensar, mamá. Es por tu bien. Ahí estaba otra vez. Por mi bien. Como si yo fuera incapaz de saber qué era lo mejor para mí misma. Dame una semana. Una semana entonces. Pero piénsalo seriamente. Ya no estás para vivir sola, mamá. A tu edad, cualquier cosa puede pasar. Se fueron esa noche y yo terminé de empacar. Cajas y más cajas de una vida entera reducida a cartón y cinta adhesiva. Contraté una empresa de mudanzas pequeña, de esas que no hacen preguntas y trabajan en efectivo. Les pagué $300 para que movieran todo al apartamento nuevo durante un día en que sabía que Fabiana estaría trabajando. La venta se cerró un martes por la tarde en la oficina del notario. La pareja compradora, Claudio y Brenda Flores, eran exactamente lo que Emilia había prometido, jóvenes profesionales con un bebé en camino, buscando su primer hogar. Tenían los ojos brillantes de quien está empezando, la misma ilusión que yo había tenido 40 años atrás cuando compré ese terreno vacío. Cuidaremos mucho su casa, señora Garza. Dijo Brenda con sinceridad genuina. Podemos sentir todo el amor que hay en cada rincón. Casi lloré. Casi. Pero me mantuve firme, sonreí, firmé cada papel que el notario puso frente a mí. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta mientras estábamos aún en la oficina. $185,000. Menos los honorarios de Emilia, menos los gastos de cierre, me quedaron $172,000 limpios. ¿Qué piensa hacer con el dinero? Preguntó el notario mientras sellaba los documentos finales. Invertirlo en algo que me dé paz. Esa misma tarde abrí 3 cuentas diferentes. Una de inversión a largo plazo que generaría intereses modestos pero seguros. Una cuenta de ahorro de emergencia con $50,000 que nadie podría tocar sin mi autorización personal y física en el banco. Y una cuenta corriente normal para mis gastos mensuales. Todo bajo mi nombre únicamente. Sin beneficiarios, sin cotitulares, sin ninguna forma de que alguien más pudiera acceder a ese dinero incluso si me declaraban incapacitada. El abogado que contraté se aseguró de que cada cuenta estuviera protegida con instrucciones específicas. En caso de enfermedad o incapacidad, el banco debía contactar directamente a mi abogado, no a ningún familiar. Cualquier intento de tutela o poder legal tendría que pasar por el primero, y él tenía instrucciones estrictas de pelear cada solicitud como si su vida dependiera de ello. Me costó otros $2,000 en honorarios legales, pero valió cada centavo. La mudanza al apartamento nuevo fue casi anticlimática. Mis pertenencias ocupaban apenas la mitad del espacio disponible. Me di cuenta de cuánto peso había estado cargando innecesariamente todos estos años. Muebles que nunca usaba, ropa que no me ponía desde hacía décadas, objetos decorativos que solo juntaban polvo. Mi nueva vida en el apartamento comenzó con un silencio que no había experimentado en años. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio lleno de posibilidades. Cada mañana despertaba sabiendo que ese espacio era completamente mío, que nadie vendría a juzgar cómo lo decoraba o a sugerir que era demasiado grande para mí. Pero sabía que el silencio no duraría. Fabiana eventualmente notaría algo. Y tenía que estar preparada para ese momento. Durante la primera semana en mi nuevo hogar,
Establecí una rutina. Desayunaba en la pequeña mesa junto a la ventana, viendo la ciudad despertar. Salía a caminar por el parque cercano cada mañana, conociendo a otras mujeres de mi edad que también habían elegido vivir independientemente. Por las tardes, leía o veía televisión sin el peso constante de preguntarme cuándo sonaría el timbre con otra visita casual de mi hija. Le había dado mi nuevo número de teléfono solo a mi abogado y a Emilia. Mi teléfono anterior lo mantuve activo, pero lo dejaba en el cajón de la mesita de noche, revisándolo solo una vez al día para ver los mensajes de Fabiana. Eran predecibles en su falsedad. Mamá, pasé por tu casa hoy pero no estabas. ¿Dónde andas? Mamá, necesito hablar contigo sobre lo que discutimos. ¿Cuándo puedo visitarte? Mamá, estoy preocupada. No contestas mis llamadas. ¿Estás bien? No respondía inmediatamente. Esperaba unas horas, a veces un día entero, antes de enviar respuestas cortas y vagas. Estoy bien, hija. Ocupada con algunos asuntos personales. Nada que le diera información real, nada que le permitiera rastrear lo que realmente estaba haciendo. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Fabiana comenzó a impacientarse, sus mensajes se volvieron más insistentes, más demandantes. Mamá, necesito verte. Es urgente. Tenemos que hablar sobre tu futuro. Mi futuro. Como si ella tuviera algún derecho a decidir sobre él. Fue Gonzalo quien finalmente apareció en la casa. O en lo que había sido mi casa. Claudio Flores me llamó una tarde, confundido y ligeramente alarmado. Señora Garza, hay un hombre aquí que dice ser su yerno. Está exigiendo entrar. Dice que necesita recoger unas cosas suyas. Le expliqué que la casa ya no es suya, que compramos la propiedad legalmente, pero insiste en que debe haber un error. No hay ningún error, señor Flores. La casa es completamente suya ahora. Mi yerno no tiene ningún derecho sobre ella ni sobre nada de lo que hay adentro. Si continúa molestándolo, llame a la policía. ¿Está segura? Parece muy alterado. Completamente segura. Y señor Flores, es posible que en las próximas semanas aparezca más gente haciendo reclamos similares. Por favor, no les permita entrar. Todos los documentos de la venta están en orden. Usted no tiene nada de qué preocuparse. Colgué y me serví un té de manzanilla con manos perfectamente firmes. Así que finalmente lo habían descubierto. Me pregunté cuánto tiempo tardarían en encontrarme. La respuesta fue menos de 2 horas. Mi teléfono antiguo comenzó a sonar sin parar. Llamada tras llamada de Fabiana, de Gonzalo, incluso de números desconocidos que asumí eran de amigos o familiares que ellos habían reclutado para su causa. No contesté ninguna. Solo me senté en mi sillón nuevo, bebiendo mi té, esperando. Los mensajes de voz comenzaron a llenarse. Los escuché esa noche, uno por uno, como quien escucha una obra de teatro particularmente mala. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Vendiste la casa? ¿Sin decirnos nada? ¿Cómo pudiste hacer algo así? La voz de Fabiana oscilaba entre incredulidad y furia mal contenida. Dolores, necesitamos hablar urgentemente. Esto es muy serio. Has cometido un error terrible. Gonzalo intentaba sonar autoritario, pero solo conseguía sonar desesperado. Mamá, por favor, contesta. Estamos muy preocupados. ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿Por qué no nos dijiste que ibas a vender? Teníamos planes. Habíamos hablado sobre tu futuro. Fabiana de nuevo, ahora intentando el enfoque de la hija preocupada. El último mensaje era el más revelador. Fabiana había dejado de fingir. ¿Sabes qué, mamá? Esto no va a quedarse así. Esa casa era nuestra herencia. Trabajamos para eso. Cuidamos de ti esperando que fueras justa con nosotros. No puedes simplemente venderla y quedarte con todo el dinero. Vamos a pelear esto legalmente. Gonzalo ya habló con un abogado. Tenemos derechos. Derechos. Qué palabra tan interesante viniendo de alguien que había planeado despojarme de los míos. Borré todos los mensajes y apagué el teléfono. No lo necesitaría más. Al día siguiente, Fabiana apareció en el hospital donde yo había trabajado durante 40 años. Preguntó por mí en recursos humanos. Exigió saber si tenía alguna dirección de contacto actualizada en mis archivos. La supervisora de turno,
quien me conocía bien, le explicó educadamente que esa información era confidencial y que si yo no había compartido mi dirección con ella, el hospital no podía hacerlo. Es mi madre. Tiene 70 años. Vendió su casa y nadie sabe dónde está. Podría estar en peligro. Fabiana había perfeccionado su tono de hija angustiada. Su madre trabajó aquí durante 40 años. La conozco personalmente. Es una de las mujeres más capaces e inteligentes que he conocido. Si decidió no compartir su ubicación con usted, estoy segura de que tiene sus razones. La supervisora no se dejó manipular. Supe de esta conversación porque la supervisora me llamó esa misma tarde a mi nuevo número, riéndose. Dolores, tu hija vino hoy haciendo un escándalo. ¿Está todo bien? ¿Necesitas ayuda? Todo está perfectamente bien, Hortensia. Solo una hija que no puede aceptar que su madre todavía tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Ah, de esas. Tuve una similar. Querían internarme en un asilo para quedarse con mi casa. Les demostré que todavía puedo correr más rápido que ellos. Se rió con esa risa profunda que siempre me había gustado. Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Lo haré. Gracias, Hortensia. Pero Fabiana y Gonzalo no se dieron por vencidos. Comenzaron a buscarme sistemáticamente. Fueron a todos los lugares donde sabían que yo solía ir. La iglesia del barrio, el supermercado donde había comprado durante años, la casa de Adriana, mi sobrina. Adriana me llamó preocupada. Tía Dolores, Fabiana estuvo aquí. Dice que vendiste tu casa y desapareciste. Que está muy preocupada por ti. ¿Qué está pasando? Estoy bien, Adriana. Solo tomé algunas decisiones sobre mi vida que a Fabiana no le gustaron. Pero son mis decisiones que tomar. ¿Vendiste la casa? Sí. ¿Y estás viviendo sola en algún lugar? Estoy viviendo muy bien, en un lugar seguro, con mi dinero protegido y mi paz mental intacta. Hubo un silencio. Luego Adriana suspiró. Fabiana me pidió que si te veía, tratara de convencerte de que te mudaras con ellos. Dijo algo sobre que no es seguro que estés sola a tu edad. ¿Y tú qué piensas? Pienso que eres la mujer más fuerte que conozco y que si tomaste esta decisión, fue por una buena razón. Pero también pienso que Fabiana está realmente alterada. Dice que vas a pelear esto legalmente. Que lo haga. No tiene ninguna base legal. Tía, ¿qué pasó realmente? Fabiana siempre ha sido complicada, lo sé. Pero esto parece más serio. Le conté. No todo, pero lo suficiente. La conversación que había escuchado sobre la tutela, los planes para manipularme, el abogado corrupto dispuesto a ayudarlos a despojarme de mi autonomía y mi patrimonio. Adriana guardó silencio durante largo rato. Cuando finalmente habló, su voz temblaba con una mezcla de rabia y tristeza. No puedo creer que sea capaz de eso. Es tu hija. Precisamente por eso duele tanto. ¿Qué vas a hacer ahora? Nada. Ya hice lo que tenía que hacer. Protegí mis bienes, aseguré mi independencia, y ahora voy a vivir el resto de mi vida en paz. Lo que Fabiana haga o deje de hacer ya no es mi problema. Pero yo sabía que Fabiana no se rendiría tan fácilmente. La conocía demasiado bien. Cuando quería algo, no paraba hasta conseguirlo o hasta que la realidad la golpeaba con suficiente fuerza como para hacerla desistir. Y todavía no habíamos llegado a ese punto. Pasaron 3 semanas de silencio relativo. No intentó contactarme directamente, no apareció en los lugares donde solía verme. Ese silencio me puso más nerviosa que todas sus llamadas juntas. Significaba que estaba planeando algo, reagrupándose, preparando su siguiente movimiento. Mi abogado me llamó un viernes por la tarde. Señora Garza, recibí una notificación. Su hija presentó una solicitud judicial alegando preocupación por su bienestar mental y su capacidad para manejar sus asuntos financieros. Ahí estaba. Exactamente lo que había escuchado en aquella conversación hace meses. El plan seguía en marcha, solo que ahora yo ya no tenía nada que ellos pudieran tomar. ¿Qué alega específicamente? Que vendió su propiedad de manera impulsiva y sin consultarlo con su familia. Que ha mostrado signos de confusión y deterioro cognitivo.
que se ha aislado socialmente y no responde a intentos de comunicación de su única hija. Solicita una evaluación psicológica obligatoria y una audiencia para determinar si necesita tutela temporal. ¿Qué tan serio es esto? Depende del juez. Algunos toman estas solicitudes muy en serio, especialmente cuando vienen de familiares directos. Otros son más escépticos. Necesitaremos preparar una defensa sólida. ¿Tiene alguna evidencia de que está en plenas facultades mentales? Tengo 40 años de historia laboral como enfermera profesional. Tengo registros de mi jubilación que muestran que manejé todos los trámites yo misma. Tengo el proceso completo de la venta de mi casa, donde firmé cada documento con plena conciencia y con la asesoría de profesionales. Bien, eso ayuda. Pero también necesitaremos una evaluación psicológica independiente que demuestre su capacidad cognitiva. Y sería útil tener testigos que puedan hablar sobre su estado mental actual. ¿Cuándo es la audiencia? En 3 semanas. Pero antes de eso, el juez ordenó una visita de un trabajador social a su residencia actual para evaluar sus condiciones de vida. Por supuesto. Querían ver dónde vivía, cómo vivía, buscar cualquier evidencia de negligencia personal o incapacidad para cuidarme. Era parte de la estrategia que había escuchado meses atrás. Fabiana sabe dónde vivo. No según los documentos que presentó. Alega que no tiene conocimiento de su paradero actual, lo cual usa como evidencia adicional de su supuesto deterioro mental. Dice que una persona en sus cabales no desaparecería sin dejar dirección a su única familia. ¡Qué conveniente! Señora Garza, necesito preguntarle algo importante. ¿Hay alguna posibilidad de que su hija tenga razón? ¿Algún momento de confusión real, algún olvido significativo, algo que ella pueda usar en su contra? Tengo 70 años, no 30. A veces olvido dónde dejé mis lentes o qué iba a comprar en el supermercado. Pero mi mente está perfectamente clara. Vendí mi casa porque descubrí que mi hija planeaba robármela. Me mudé sin decirle porque no confío en ella. Esas no son acciones de una persona confundida, son acciones de una persona protegiéndose. Entonces eso es exactamente lo que diremos en la audiencia. La evaluación psicológica fue 3 días después. El doctor Francisco Esquivel era un psiquiatra forense con 30 años de experiencia evaluando capacidad mental en casos legales. Me hizo pruebas de memoria, de razonamiento lógico, de orientación temporal y espacial. Me pidió que resolviera problemas matemáticos, que recordara listas de palabras, que explicara el significado de refranes comunes. Señora Garza, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No hay ninguna evidencia de deterioro cognitivo, demencia o incapacidad mental de ningún tipo. Su memoria a corto y largo plazo funcionan perfectamente. Su capacidad de razonamiento es excelente. Desde un punto de vista clínico, está completamente capacitada para manejar sus propios asuntos. Puede poner eso por escrito. Ya lo hice. Mi reporte estará disponible para el juez antes de la audiencia. El trabajador social llegó a mi apartamento un martes por la mañana. Era una mujer joven, probablemente de unos 35 años, con una tablet en la mano y una expresión profesionalmente neutral. Señora Garza, soy Emilia Herrera, trabajadora social asignada por el juzgado. Necesito hacerle algunas preguntas y observar sus condiciones de vida actuales. Adelante, por favor. Recorrió el apartamento lentamente, tomando notas. Revisó la cocina, el baño, el dormitorio. Abrió el refrigerador y vio que estaba bien surtido con comida fresca. Revisó el botiquín y vio mis medicamentos ordenados y al día. Observó que el apartamento estaba limpio, organizado, decorado con gusto. ¿Vive sola aquí? Sí. ¿Quién la ayuda con las compras, la limpieza, la preparación de alimentos? Nadie. Lo hago yo misma. ¿Tiene alguna dificultad para realizar estas tareas? Ninguna. Fui enfermera durante 40 años. Sé cuidarme perfectamente. ¿Por qué se mudó de su casa anterior? Porque descubrí que mi hija planeaba quitármela usando medios legales cuestionables. Vendí la propiedad para proteger mi patrimonio y me mudé aquí para tener paz. Emilia levantó la vista de su tablet, sus ojos mostrando interés genuino por primera vez. Eso es una acusación seria. Es la verdad.
Escuché una conversación entre mi hija, su esposo, y un abogado discutiendo cómo obtener tutela sobre mí basándose en supuestos problemas mentales que no tengo. Tomé medidas preventivas. ¿Tiene alguna evidencia de esa conversación? Mi palabra. Y el hecho de que ahora están haciendo exactamente lo que planearon hacer, solicitar tutela basándose en alegaciones falsas de incapacidad mental. Emilia escribió durante varios minutos. Luego me hizo más preguntas. Sobre mi rutina diaria, mis actividades sociales, mi salud física, mis finanzas. Le mostré mis estados de cuenta bancarios, mis recibos de pago de renta, mis registros médicos actualizados. Señora Garza, tengo que decirle que he evaluado docenas de casos como este. La mayoría son situaciones genuinas donde una persona mayor necesita ayuda. Pero algunos. Hizo una pausa. Algunos son familiares tratando de tomar control de bienes antes de que sea legalmente apropiado. ¿Y cuál cree que es mi caso? Creo que usted está perfectamente capacitada para vivir independientemente y manejar sus propios asuntos. Mi reporte reflejará eso. 2 semanas después llegó la fecha de mi cumpleaños número 70. No había planeado celebrarlo. La idea de festejar mientras enfrentaba una batalla legal con mi propia hija me parecía absurda. Pero Adriana insistió. Tía, no puedes dejar que Fabiana te robe también tu cumpleaños. Vamos a hacer un almuerzo pequeño. Solo nosotras dos si quieres. Pero tienes que celebrar que llegaste a 70 años y que sigues siendo dueña de tu propia vida. Tenía razón. Así que acepté, pero con una condición. El restaurante lo elegiría yo, y le daría la dirección solo esa mañana. No quería arriesgarme a que Adriana, sin querer, le dijera algo a Fabiana. Elegí un restaurante pequeño en el centro, cerca de mi apartamento. Un lugar acogedor donde la comida era buena y el ambiente tranquilo. Llegué temprano y pedí una mesa cerca de la ventana. Adriana llegó puntual, con un pastel pequeño de chocolate y un abrazo sincero. Feliz cumpleaños, tía. 70 años de ser la mujer más fuerte que conozco. Ordenamos comida, charlamos sobre su vida, sus planes de viaje que finalmente se habían concretado. Era agradable tener una conversación normal, sin tensión, sin segundas intenciones ocultas. Estábamos por pedir el café cuando vi algo que hizo que se me helara la sangre. Fabiana entraba al restaurante con Gonzalo. No fue coincidencia. La forma en que Fabiana escaneó el restaurante con los ojos, la manera en que Gonzalo caminaba medio paso detrás de ella, la expresión de determinación en su rostro. Habían venido buscándome. Y de alguna manera habían descubierto dónde estaría. Mi mirada se clavó en Adriana, quien palideció instantáneamente. Tía, yo no. Ella me llamó esta mañana y me preguntó si sabía algo de ti. Le dije que no, pero... Su voz se quebró. Revisó mi teléfono. Debe haberlo hecho mientras yo estaba en el baño en su casa ayer. Vio tus mensajes. Lo siento tanto. No tuve tiempo de responder. Fabiana ya había llegado a nuestra mesa. Mamá, qué sorpresa encontrarte aquí. Su voz goteaba sarcasmo. Celebrando tu cumpleaños con Adriana, pero no con tu propia hija. No me sorprende que hayas venido sin invitación. Parece ser tu especialidad últimamente. Gonzalo jaló una silla de la mesa de al lado y ambos se sentaron sin esperar permiso. Adriana me miró con ojos suplicantes, claramente incómoda pero sin saber cómo manejar la situación. Necesitamos hablar, mamá, sobre muchas cosas. Fabiana colocó su bolso sobre la mesa como quien marca territorio. No tenemos nada de qué hablar. Ah, no. ¿Qué tal sobre cómo vendiste la casa familiar sin decirnos nada? ¿Qué tal sobre cómo desapareciste durante semanas sin dar explicaciones? ¿Qué tal sobre el hecho de que estás actuando de manera completamente irracional? Irracional. Repetí la palabra lentamente. Qué interesante que uses exactamente la misma terminología que tu abogado usó en los documentos que presentaste ante el juez. Su rostro se tensó por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. Presenté esos documentos porque estoy genuinamente preocupada por ti. Cualquier hija lo haría. Cualquier hija que quisiera robarle a su madre, querrás decir. Adriana ahogó un grito. Gonzalo se removió incómodo en su silla. Fabiana, sin embargo, mantuvo la mirada fija en mí.
No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Sé del abogado con quien hablaste. Sé del plan para obtener tutela sobre mí. Sé que planeaban declararme incapaz para tomar control de mis bienes. Lo único que no sabían es que yo me enteré antes de que pudieran ejecutarlo. El silencio que siguió fue denso, pesado. Los comensales de las mesas cercanas habían dejado de hablar y nos miraban con disimulo. El mesero que venía hacia nosotros con el café dio media vuelta discretamente. «Estás paranoica», dijo Fabiana finalmente. Eso es exactamente el tipo de pensamiento que demuestra que necesitas ayuda. Imaginar conspiraciones, creer que tu propia familia quiere hacerte daño. No es paranoia cuando es verdad. Y no tuve que imaginarlo, lo escuché directamente de tu boca. Gonzalo intervino por primera vez. Dolores, entiendo que estés molesta. Pero necesitas ver esto desde nuestra perspectiva. Vendiste una propiedad de casi $200,000 sin consultarlo con nadie. Te mudaste sin dejar dirección. No respondes llamadas. Estos son comportamientos preocupantes en alguien de tu edad. ¿Comportamientos preocupantes? Era mi casa, comprada con mi dinero, construida con mi trabajo. No necesitaba consultar con nadie para venderla. Y me mudé sin dejar dirección precisamente porque sabía que vendrían a hacer esto, a manipularme, a presionarme, a intentar controlarme. Nadie quiere controlarte, mamá. Fabiana había cambiado a su voz dulce, la que usaba cuando intentaba convencerme de algo. Solo queremos lo mejor para ti. Eres nuestra madre. Te amamos. Si me amaran, respetarían mis decisiones. Si me amaran, no habrían contratado a un abogado para planear cómo despojarme de mi autonomía. Esa es tu versión de los hechos. Una versión distorsionada por... Fabiana buscó las palabras correctas. Por tu edad, por el estrés de vivir sola, por la confusión natural que viene con el envejecimiento. Ahí estaba otra vez. La narrativa cuidadosamente construida. Cada palabra elegida para pintar un cuadro de una anciana confundida, no de una mujer inteligente protegiendo lo suyo. No estoy confundida, Fabiana. Estoy más lúcida de lo que he estado en años. Y lo que veo con claridad es que planeaban robarme todo bajo el pretexto de cuidarme. Nadie iba a robarte nada. La voz de Fabiana subió de volumen. Varias cabezas se giraron abiertamente hacia nosotros. Esa casa era tu herencia para nosotros. Para tu familia. La vendiste y te quedaste con todo el dinero. Y ahí estaba la verdad, finalmente sin disfraz. Era mi dinero, Fabiana. No tu herencia. No hasta que yo muera, y aparentemente eso no puede esperar. No digas eso. Eso es horrible. ¿Horrible? ¿Sabes qué es horrible? Que tu propia hija te espíe, que planee declararte incapaz, que contrate abogados corruptos para despojarte de todo lo que trabajaste 40 años para conseguir. Eso es horrible. Gonzalo se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Mira, Dolores. Seamos prácticos. Vendiste la casa. Está bien. Pero ese dinero es mucho para que una persona de tu edad lo maneje sola. Podrían estafarte, podrías hacer malas inversiones, podrías perderlo todo. Déjanos ayudarte a manejarlo. Podemos abrir una cuenta conjunta, yo puedo asesorarte con las inversiones, nos aseguramos de que esté seguro. ¿Seguro para quién? ¿Para mí o para ustedes? Para todos. Somos familia. La familia no planea traicionarse mutuamente. Fabiana golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que los cubiertos tintinearan. Basta. Esto es ridículo. Mamá, vienes con nosotros ahora mismo. Vamos a tu apartamento, recoges tus cosas, y te vienes a vivir con nosotros donde podemos cuidarte apropiadamente. No voy a ningún lado contigo. No estoy preguntando. Estoy diciéndote. Y yo te estoy diciendo que no tienes ningún derecho sobre mí. Soy una mujer adulta, en plenas facultades mentales, y tomo mis propias decisiones. La audiencia es en 5 días. Dijo Gonzalo. El juez va a escuchar toda la evidencia que tenemos. Los vecinos de tu antigua casa que reportaron que te veían desorientada.
El personal del hospital que notó cambios en tu comportamiento antes de jubilarte. Todo está documentado. Mentiras. Cada palabra era una mentira cuidadosamente plantada, testimonios que probablemente habían fabricado o manipulado para construir su caso. Que presenten lo que quieran. Yo tengo mi propia evidencia. Evaluaciones psicológicas que demuestran mi capacidad mental completa. Reportes del trabajador social que confirman que vivo independientemente sin problemas. Y sobre todo, tengo la verdad. La verdad. Fabiana se rió con amargura. Tu verdad es que estás obstinada, testaruda, negándote a aceptar que necesitas ayuda. Esa no es la verdad, mamá. Esa es tu ego negándose a admitir que ya no puedes hacer todo sola. Me puse de pie. Adriana hizo lo mismo inmediatamente, colocándose a mi lado en un gesto de apoyo silencioso. Llevo 70 años haciendo las cosas sola, Fabiana. Crié a una hija sola después de que tu padre murió. Construí una casa sola. Me abrí camino en una profesión sola. Y voy a terminar mis días sola si eso significa mantener mi dignidad intacta. Mamá, por favor. Por primera vez, la voz de Fabiana tembló con algo que podría haber sido emoción genuina. O tal vez solo era frustración de que su plan se había desmoronado. No tiene que ser así. Podemos arreglar esto. Podemos. ¿Pueden qué? ¿Pueden dejar de intentar controlarme? ¿Pueden respetar que soy dueña de mi propia vida? No, Fabiana. No pueden. Porque nunca me vieron como una persona con derecho a decidir. Solo me vieron como una fuente de recursos que eventualmente heredarían. Saqué mi cartera y dejé 3 billetes de $20 sobre la mesa, suficiente para cubrir la cuenta de Adriana y mía con propina generosa. Feliz cumpleaños para mí. Dije sin emoción. Adriana, vámonos. Esto no termina aquí. Gonzalo se puso de pie también. Vamos a pelear esto hasta el final. Háganlo. Pero déjenme decirles algo. Mientras ustedes planeaban cómo robarme, yo ya me había protegido. El dinero está invertido en cuentas que no pueden tocar. Mi apartamento está a nombre de una corporación de la que soy única beneficiaria. Y tengo instrucciones legales claras sobre qué hacer si intentan declararme incapaz. Eso suena a paranoia, mamá. ¿No lo ves? Suena a inteligencia, hija. Algo que claramente subestimaste en mí. Salimos del restaurante bajo la mirada de todos los presentes. Los 5 días hasta la audiencia fueron los más largos de mi vida. No por miedo, sino por la anticipación de finalmente poder decir mi verdad frente a alguien con autoridad para hacer que Fabiana y Gonzalo entendieran que habían perdido. Mi abogado, el doctor Claudio Guerrero, me preparó exhaustivamente. Repasamos cada detalle de mi caso, cada documento, cada evidencia. Me enseñó a mantener la calma sin importar qué acusaciones hicieran, a responder con claridad y precisión, a no dejarme provocar emocionalmente. Van a intentar pintarla como una anciana confundida y testaruda. Me advirtió. Su estrategia depende de hacer que el juez la vea como alguien incapaz de tomar decisiones racionales. Usted tiene que demostrar exactamente lo contrario con cada palabra que diga. No será difícil. Solo tengo que ser yo misma. Exacto. Sea usted misma, la mujer que construyó una vida desde cero, que trabajó 40 años como enfermera, que tomó decisiones inteligentes para proteger su patrimonio. Esa es la mujer que el juez necesita ver. La mañana de la audiencia me vestí con cuidado. Un traje sastre gris que había comprado especialmente para la ocasión, discreto pero elegante. Zapatos cómodos pero formales. Un maquillaje ligero que resaltaba mi rostro sin exageraciones. Quería verme exactamente como lo que era, una mujer de 70 años en pleno control de sus facultades. Llegué al juzgado media hora antes de lo programado. El doctor Guerrero ya estaba ahí, revisando documentos en su portafolio. Me saludó con una sonrisa tranquilizadora. Lista. Más que lista. Fabiana y Gonzalo llegaron 15 minutos después con su abogado, un hombre de unos 50 años con traje caro y expresión de tiburón. Se llamaba Horacio Flores, según decía su identificación. No me miraron directamente, pero podía sentir sus ojos evaluándome, buscando cualquier signo de debilidad que pudieran explotar. La sala de audiencias era pequeña, formal,
con paredes de madera oscura y olor a papel viejo. El juez entró puntualmente, un hombre de unos 60 años con cabello gris y lentes gruesos. Se presentó como el juez Emilio Herrera. Buenos días. Estamos aquí para evaluar la solicitud de tutela temporal presentada por la señora Fabiana Garza sobre su madre, la señora Dolores Garza. Procederemos con los testimonios. Abogado Flores, puede comenzar. Horacio Flores se puso de pie y comenzó su presentación con voz firme y autoritaria. Su señoría, estamos aquí porque una hija preocupada ha notado cambios alarmantes en el comportamiento de su madre. La señora Dolores Garza, de 70 años, ha tomado decisiones financieras impulsivas e irracionales que ponen en riesgo su bienestar futuro. Vendió su propiedad familiar, valuada en casi $200,000, sin consultar con su única familia. Se mudó sin dejar dirección de contacto. Ha cortado comunicación con su hija. Estos son comportamientos que sugieren deterioro cognitivo y necesidad de supervisión. Me mantuve sentada, tranquila, con las manos sobre mi regazo. El doctor Guerrero me había advertido que este sería su enfoque. Dejar que hablaran primero, que mostraran su mano, antes de presentar nuestra defensa. Tenemos testimonios de vecinos que reportaron comportamientos erráticos. La señora Garza fue vista deambulando por su vecindario a horas extrañas, parecía confundida sobre qué día era, olvidaba conversaciones que había tenido días antes. Mentiras. Todas mentiras. Pero dichas con tal convicción que alguien que no me conociera podría creerlas. Además, su señoría, el aislamiento social es un síntoma clásico de deterioro mental en personas de edad avanzada. La señora Garza ha rechazado todo intento de su familia de ayudarla, de mantener contacto, incluso de saber dónde vive. Este rechazo de apoyo familiar es profundamente preocupante. El juez escuchaba con atención, tomando notas ocasionales. Su expresión era neutral, imposible de leer. Solicitamos que se otorgue tutela temporal a mi clienta para proteger los intereses de su madre. No se trata de controlarla, sino de asegurar que las decisiones que tome sean en su mejor interés y estén supervisadas por alguien que la ama y se preocupa por ella. Cuando terminó, el juez se volvió hacia el doctor Guerrero. Defensa. Mi abogado se puso de pie con calma, sin prisa. Su señoría, lo que hemos escuchado es una narrativa cuidadosamente construida para justificar el control de los bienes de una mujer perfectamente capaz. Mi clienta no es una anciana confundida. Es una profesional jubilada con 40 años de experiencia como enfermera, con historial impecable de manejo de sus propios asuntos, y con capacidad mental completamente intacta. Colocó varios documentos sobre la mesa del juez. Aquí tenemos la evaluación psicológica del Dr. Francisco Esquivel, psiquiatra forense certificado. Los resultados muestran que la señora Garza tiene capacidad cognitiva muy superior al promedio para su edad. No hay ningún signo de demencia, deterioro mental o incapacidad para tomar decisiones. El juez revisó los documentos con atención. También tenemos el reporte de la trabajadora social Emilia Herrera, quien visitó la residencia actual de mi clienta y la encontró viviendo de manera completamente independiente en condiciones óptimas. Su apartamento está limpio, organizado, bien mantenido. Ella maneja sus propias finanzas, su propia alimentación, su propio cuidado personal sin ninguna dificultad. El doctor Guerrero hizo una pausa, dejando que la información se asentara. La verdad, su señoría, es que la señora Garza descubrió que su hija planeaba obtener control de sus bienes usando exactamente el mecanismo que estamos viendo hoy, una solicitud de tutela basada en alegaciones falsas de incapacidad. Ella tomó medidas preventivas inteligentes y completamente racionales para proteger lo que le pertenece por derecho. Eso es absurdo. Interrumpió Horacio Flores. Mi clienta jamás. El juez levantó la mano. Dejemos que termine, abogado. Gracias, su señoría. Mi clienta está dispuesta a testificar bajo juramento sobre lo que escuchó. Pero más allá de eso, los hechos hablan por sí mismos. Una mujer que puede planear y ejecutar la venta de una propiedad, que puede investigar y mudarse a una nueva residencia apropiada, que puede manejar inversiones financieras complejas, no es una mujer que necesite tutela. Es una mujer que necesita que su familia respete su autonomía. El juez me miró directamente por primera vez. Señora Garza, me gustaría escucharla. ¿Puede explicarme en sus propias palabras por qué vendió su casa? Me puse de pie.
Mi voz salió firme, clara, sin temblor. La vendí, su señoría, porque escuché a mi hija y a su esposo planeando exactamente esto. Escuché una conversación donde discutían con un abogado cómo obtener tutela sobre mí, cómo fabricar evidencia de incapacidad mental, cómo tomar control de mi propiedad. No iba a esperar a que ejecutaran ese plan. Así que me protegí. Eso es una mentira. Fabiana se puso de pie. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Jamás haríamos algo así. Silencio. El juez habló con autoridad. Señora Garza, siéntese. Señora Garza Mayor, continúe. Trabajé 40 años como enfermera en el Hospital General San Rafael. Crié a mi hija sola después de enviudar. Compré un terreno y construí mi casa con mi propio dinero, ladrillo por ladrillo. Defendí esa propiedad en un juicio que me costó 2 años y $32,000. No soy una mujer que tome decisiones impulsivas, su señoría. Cada decisión que he tomado en mi vida ha sido calculada y pensada. ¿Y su hija? ¿No cree que ella podría estar genuinamente preocupada por usted? Si estuviera genuinamente preocupada, habría respetado mi decisión de vender. Habría preguntado cómo podía ayudarme con la mudanza. Habría celebrado que aseguré mi futuro financiero. En lugar de eso, contrató un abogado y presentó una demanda de tutela. Esas no son las acciones de una hija preocupada, su señoría. Son las acciones de alguien furioso porque perdió acceso a una herencia que creía suya. El silencio en la sala era absoluto. El juez me estudió durante un largo momento. Abogado Flores, ¿tiene evidencia concreta del deterioro mental que alega? Evaluaciones médicas, reportes documentados, algo más allá de testimonios anecdóticos. Horacio Flores vaciló por primera vez. Su señoría, tenemos los testimonios de vecinos que... ¿Testimonios de vecinos que la vieron confundida? ¿Tiene declaraciones juradas de esos vecinos? Nombres, contactos verificables. Estamos en proceso de... ¿O son testimonios que su clienta le relató de segunda mano? Su señoría, es común en estos casos que... Responda la pregunta, abogado. ¿Tiene declaraciones juradas verificables o no? No en este momento, su señoría. Pero podemos obtenerlas si se nos da tiempo. El juez cerró la carpeta frente a él con un golpe seco. El juez se recostó en su silla, mirando alternativamente a Fabiana y a mí. Luego habló con una voz que no dejaba espacio para interpretaciones. He revisado toda la documentación presentada. La evaluación psicológica de la señora Dolores Garza muestra capacidad mental completa. El reporte de la trabajadora social confirma que vive independientemente sin problemas. Sus registros financieros demuestran que maneja sus asuntos con responsabilidad. No veo ninguna evidencia concreta que justifique una tutela, ni siquiera temporal. Fabiana palideció. Gonzalo se aferró al borde de la mesa. Lo que sí veo, continuó el juez, es una mujer de 70 años que tomó decisiones inteligentes para proteger su patrimonio de lo que ella percibía como una amenaza. Puede que esa percepción sea correcta o no, pero el hecho es que tenía todo el derecho legal de vender su propiedad, mudarse donde quisiera, y manejar su dinero como considerara apropiado. No necesitaba el permiso de nadie. El juez miró directamente a Fabiana. Señora Garza, entiendo que pueda estar preocupada por su madre. Pero preocupación no es fundamento legal para quitar la autonomía de una persona competente. Su madre ha demostrado estar en plenas facultades. Esta solicitud de tutela queda denegada. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno final. Caso cerrado. Pueden retirarse. Salí de ese juzgado con la cabeza en alto. Fabiana y Gonzalo se quedaron en sus asientos, inmóviles, como estatuas de sal mirando un mundo que se había derrumbado a su alrededor. No me volteé a verlos. No tenía nada más que decirles. En la calle, el doctor Guerrero me estrechó la mano con una sonrisa genuina. Lo hizo perfectamente, señora Garza. No podría haber salido mejor. Gracias, doctor, por todo. ¿Qué hará ahora? Vivir. Simplemente vivir. Y eso fue exactamente lo que hice. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Fabiana intentó contactarme 3 veces más durante el primer mes después de la audiencia.
Mensajes de texto que oscilaban entre súplicas y acusaciones. Los ignoré todos. Eventualmente, dejó de intentarlo. Adriana me visitaba cada 15 días. Me contaba que Fabiana y Gonzalo habían tenido que mudarse a un apartamento más pequeño porque no podían pagar la renta de su casa anterior. Que los niños preguntaban por mí, pero Fabiana les decía que la abuela estaba enferma y no podía recibir visitas. Otra mentira más en su colección. ¿No te da tristeza, tía? Son tus nietos. Me da tristeza que estén siendo criados por alguien que valora el dinero más que la familia. Pero no puedo salvarlos de eso. Solo puedo salvarme a mí misma. Mi vida en el apartamento se volvió una rutina cómoda y predecible. Despertaba temprano, tomaba café viendo el amanecer sobre la ciudad. Salía a caminar por el parque donde había hecho amigas, otras mujeres de mi edad que también habían elegido la independencia sobre la comodidad falsa de depender de sus hijos. Una de ellas, Brenda Esquivel, me contó su propia historia una tarde mientras tomábamos té en su apartamento. Su hijo había intentado internarla en un asilo para quedarse con su casa. Ella había peleado legalmente, ganado, y ahora vivía en el mismo edificio que yo, 3 pisos arriba. Nuestros hijos crecieron en una época donde todo se les dio fácil, me dijo. No entienden el valor del sacrificio porque nunca tuvieron que hacerlo. Y cuando ven que tenemos algo que ellos no tienen, no piensan en trabajar para conseguirlo. Piensan en cómo quitárnoslo. Tenía razón. Habíamos trabajado tanto para darles una vida mejor que olvidamos enseñarles a valorar el esfuerzo detrás de cada cosa. Con el dinero de la venta de mi casa, después de pagar todos los gastos legales y establecer mis inversiones, me quedaron $155,000 bien protegidos. Los intereses generaban aproximadamente $600 mensuales que, sumados a mi pensión de $1,200, me daban $1,800 al mes. Más que suficiente para vivir cómodamente. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes, especialmente para capturar la luz del atardecer sobre las montañas que rodeaban la ciudad. Mis pinturas comenzaron a decorar las paredes de mi apartamento, reemplazando fotografías viejas de una familia que ya no existía de la forma en que yo había imaginado. Un año después de la audiencia, recibí una carta. Era de Fabiana. La letra era la misma que había conocido desde que aprendió a escribir de niña, pero las palabras eran de una mujer que yo ya no reconocía. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó. Pero Gonzalo y yo estamos pasando por dificultades económicas serias. Los niños necesitan útiles escolares, uniformes nuevos. Te pido, no como tu hija, sino como madre de tus nietos, que consideres ayudarnos. Solo esta vez. Solo esta vez. Las mismas palabras que había usado docenas de veces antes. Solo esta vez se convertía en solo otra vez, y otra más, hasta que no quedaba nada. Rompí la carta sin responder. 2 meses después, me enteré por Adriana que Fabiana había conseguido un trabajo de medio tiempo como recepcionista en una oficina dental. Que Gonzalo finalmente había empezado a vender seguros con más seriedad, obligado por la necesidad real en lugar de la ambición vaga. Que estaban aprendiendo, lentamente, a vivir con lo que tenían en lugar de con lo que esperaban heredar. ¿Crees que algún día se disculpe? Me preguntó Adriana. No lo sé. Y honestamente, ya no importa. No necesito su disculpa para vivir en paz. Esa paz la encontré sola, sin esperar nada de nadie. En mi cumpleaños 71, Adriana organizó una pequeña celebración en mi apartamento. Vinieron Brenda y otras 3 amigas del edificio. Comimos pastel de chocolate, bebimos vino, reímos recordando nuestras batallas legales y familiares como guerreras, comparando cicatrices de viejas guerras. Por nosotras, brindó Brenda levantando su copa. Por las mujeres que se negaron a ser invisibles, que pelearon por lo suyo, que eligieron la dignidad sobre la comodidad. Por nosotras, repetimos todas. Esa noche, sola en mi apartamento, me paré frente a la ventana mirando las luces de la ciudad. 71 años. 43 años desde que enviudé. 70 años aprendiendo que el amor verdadero no se demuestra con palabras bonitas, sino con respeto real. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tus decisiones. Que envejecer no significa volverse invisible o incapaz, sino acumular sabiduría suficiente para reconocer cuándo protegerse. Pensé en la casa que construí,
en los ladrillos que coloqué uno por uno, en las paredes que vieron crecer a mi hija. Pensé en cómo había temido perderla, cómo ese miedo casi me paraliza. Y pensé en cómo, al final, perderla fue lo que me salvó. Porque descubrí que lo que realmente importaba no estaba en esas paredes. Estaba en mí. En mi capacidad de levantarme una vez más. En mi determinación de no dejar que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me despojara de mi dignidad. Toqué el vidrio frío de la ventana con los dedos. 71 años y recién estaba aprendiendo a vivir para mí misma. No era tarde. Nunca es tarde para elegir tu propia paz. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Adriana con una fotografía de mis nietos. Hermosos, sonrientes, ajenos a todas las batallas que se habían librado en su nombre. Tal vez algún día, cuando fueran mayores, entenderían. Tal vez vendrían a buscarme y yo les contaría esta historia. Les enseñaría que amar a alguien no significa sacrificarse hasta desaparecer. O tal vez no. Tal vez esta historia terminaría aquí, en este apartamento, con una mujer de 71 años mirando por la ventana, sosteniendo una copa de vino, sintiéndose más libre de lo que se había sentido en décadas. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo.